Bendiciones, queridos amigos y amigas. ¡Feliz 2025! Estamos iniciando nuestro año en el programa de la Biblia TCB comentada. Deseamos realmente que ese sea un tiempo de mucho aprendizaje aquí desde el Proyecto Evangelio. Y estamos iniciando en un mes súper especial, porque ese mes aquí en la TCB estamos trabajando sobre el tema del amor sacrificial por el Día de San Valentín. Y hoy tengo una invitada muy especial que hace parte del programa con nosotros, Giselle, desde la costa de Ecuador, Santo Domingo, ¿verdad? Así es. Bienvenida, Giselle, ¿cómo estás? Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad. Es un gran privilegio acompañarlos hoy. Muy bien. Y hablando de amor, vamos a trabajar hoy un texto muy polémico. Un texto que cuestiona el amor de Dios hacia un personaje. Y es un texto que ha sido discutido desde muchas tradiciones teológicas, que es el texto de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 13. Así que pueden aprovechar, descargar su PDF aquí abajo para que ustedes también comenten con nosotros el versículo que vamos a estudiar hoy. Dejen sus comentarios, no se olvide dejar su like y compartir ese contenido con todas las personas que puedas. Muy bien, Giselle. Te voy a pedir que con esa voz linda que Dios te ha dado, haga lectura del texto para nuestra audiencia acompañar con nosotros. Amén. Romanos 9:13. Tal como está escrito, porque amé sacrificialmente a Jacob y no puse primero a Esaú. Muy bien. Amé sacrificialmente a Jacob y no puse primero a Esaú. Primero, Giselle, aquí en la TCB y el Proyecto Evangelio tenemos una característica muy marcante nuestra, que es cada vez que aparece el amor ágape, traducimos como amor sacrificial, y ese es nuestro tema del mes, el amor sacrificial, que Dios nos ama a nosotros y se supone que cada uno de nosotros como cristianos debemos compartir ese amor o amar también de esta manera. Pero, Giselle, cuando lees ese texto, ¿cuáles son las cosas que te salta al corazón, las preguntas que tienes, inquietudes para que podamos comentar de Romanos 9:13? Me surge una pregunta. ¿Por qué este texto se usaría para la predestinación? Es el texto de ese capítulo de Romanos 9 como tal, es una de las discusiones más grandes, porque sí, es uno de los capítulos más fuertes en esa discusión, entre algunas líneas teológicas de si somos predestinados o si no somos predestinados. Aquí en la TCB, la palabra que es traducida como predestinación, que viene desde el latín, ese término es más latino, entonces desde la Vulgata llega a nosotros como de predestinado, también puede ser traducido como llamados por Dios, desde su idioma original griego. Y la cuestión aquí es que se toma ese texto para decir, o este versículo específicamente para decir que Dios es injusto y que antes de que nacieran los bebecitos de aquí, Jacob y Esaú, Dios ya había elegido a uno y ya había, predestinado a uno para ser bueno, chévere, patriarca del pueblo de Israel, y otro para ser el villano de la historia, que en el caso sería Esaú, aunque él nació primero en la tradición aquí del primogénito. Entonces se toma ese texto para decir, mira, Dios ya eligió a unos para un destino chévere, un destino bueno, y otros para uno no tan bueno así. Y toma este texto, que es una cita también del Antiguo Testamento de Malaquías, o mejor, hace una referencia a Malaquías, capítulo 1, versículo 12-3, donde se retoma el tema de los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Pero los edomitas fueron un pueblito así malos, porque cuando el pueblo de Israel, Jerusalén, estaba siendo destruida en la época del exilio, los de Edom, que vivían en las rocas ahí, eran vecinos, ellos vieron toda la desgracia de Israel y no hicieron nada por ayudar a gente de su propia familia, a sus propios primos. Y no solo eso, sino que ellos saquearon todo esto. Atención, comunidad del Proyecto Evangelio y familia TCB, estamos iniciando una aventura más, de esta vez un desafío de amor sacrificial, donde podrás demostrar el amor sacrificial de Dios en Cristo para todos en tu entorno. Quédense muy atentos a todas nuestras redes sociales, donde saldrá todo lo que tengas que hacer para participar de esta aventura con nosotros. Dios les bendiga. Pero los edomitas no tuvieron nada de empatía, no tuvieron nada de amor a sus hermanos de Israel, los descendientes de Jacob. Entonces, por eso se toma ese texto de la predestinación para decir que Dios predestinó a Jacob para salvación, predestinó a Esaú para destrucción, como si la vida de ellos y todo lo que pasó en la historia no hubiera sido contabilizado, pero sí lo fue. Entonces,
Aquí, desde la TCB y del Proyecto Evangelio, no estamos tan de acuerdo con la línea de que ese texto realmente prueba una cuestión de una predestinación, sino un plan de Dios de salvar a todos. Y es por eso que tenemos una traducción diferente. Pero muy bien, ¿qué más? ¿Qué más dice? ¿Por qué la TCB hizo esta traducción? Esa es una muy buena pregunta. Porque creo que es una de las traducciones que nos diferencia de todas las otras versiones. Porque cualquier versión, no sé si ya llegaste a leer ese texto en otra versión y que, según lo que recuerdas, ¿qué dice ese texto en otras versiones? Que Dios amó más a Jacob que a Esaú. O lo escogió primero también. O sea, realmente, si ustedes buscan en otra versión, por lo general se traduce como amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Es más, hay algunas versiones que ponen odié a Esaú o detesté a Esaú. Qué fuerte, porque es como Dios ama a uno y detesta a otro y odia a otro. ¿Qué tipo de Dios es este? Que es amor, como dice Juan. Dios es amor. ¿Cómo es posible que el Dios de amor odie? Y es bien fuerte. Pero la palabra aquí, que suele ser traducida como aborrecer, no es, por increíble que parezca, no es una mala traducción. La palabra es el griego miseo. Y el griego miseo puede ser traducido como odiar. El griego miseo puede ser traducido como aborrecer, como la mayoría de las versiones al español. Puede ser traducido como menospreciar. Pero puede ser traducido también como amar menos. O puede ser traducido como no priorizar. Y aquí es donde vamos con un otro texto para que eso nos alumbre un poco. Porque si traducen como aborreció a Esaú, técnicamente, por la gramática griega, no está mal. Pero cuando vamos al contexto de esta palabra dentro del griego bíblico del Nuevo Testamento, por lo general cuando se presenta miseo no traducimos como odiar, porque es una palabra fea o fuerte. Entonces vamos a Lucas, capítulo 14, versículo 16, donde también aparece esa palabra, y voy a pedirte que nos dé lectura de la versión TCB para que entendamos un poco mejor cuál es el sentido que los autores del Nuevo Testamento usan esa palabra. Amén. Lucas 14, 26 dice, si alguien quiere seguirme, pero pone en primer lugar a su padre, a su madre, a su cónyuge, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, es más, si no renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Esa palabra, si fuéramos traducidos como odiar, quedaría bien, una teología bien rara, porque es como, si quieres ser mi discípulo, pero no odias a tu padre, no odias a tu madre, a tus hermanos, es como, ¿qué tipo de Dios es este que está pidiendo que nosotros odiemos a nuestra propia familia, a nuestro propio hermano para ser su discípulo? Y es por eso preferimos otras opciones de traducción como, si no priorizas a Jesús, si no pones en primer lugar a Jesús como el texto más clave, el primer mandamiento que tenemos, amar a Dios sobre todas las cosas, entonces al final no va a entender la verdadera esencia del discipulado que el cristianismo nos exige. Entonces es por eso que en la TCB elegimos una cuestión más de poner primero. Y eso no significa que cuando yo pongo a alguien primero, eso no significa que yo odie la otra cosa. O sea, para poner a Dios en primer lugar en mi vida, yo no tengo que odiar a nadie, todo lo contrario. Uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, el siguiente es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces necesitamos seguir amando, pero con Dios en primer lugar. Y es ese mismo término que está aquí aplicado como para Jacob y Esaú, es como Dios amó sacrificialmente a Jacob. Eso está bien claro, ahí no hay lío en esa parte. Pero dice, y miseo a Esaú, es como en detrimento de ese amor sacrificial a Jacob, Esaú perdió el primer lugar en la sucesión patriarcal aquí. No solo, como mencioné, no solo porque, Dios amó a uno y odió a otro, no, sino incluso las propias actitudes de ellos, la propia historia que ellos tuvieron, dejó la línea de sucesión patriarcal del pueblo de Israel
más favorable a Jacob y toda la experiencia que él tuvo con Dios y su transformación y etc. Entonces es por eso que la TCB hace esa pequeña modificación, porque la gramática griega nos permite, y para tener ese Dios, o sea, para no contradecir con ese Dios que es amor. O sea, es incabible en el Evangelio una idea de que un Dios que odia, o nuestro Dios odiando a alguien. Y es por eso que es como, para finalizar, es como mi mamá tiene 2 hijas. Yo, o mi hermana, y yo, el burro primero, el burro por delante. Estoy aprendiendo el español, tengan paciencia conmigo. Y entonces mi mamá tiene 2 hijas. Pero yo por lo general tengo una salud más débil que la de mi hermana. Entonces, cuando yo estoy enferma, mi mamá siempre me prioriza en relación a cuidados frente a mi hermana, que está sana, es saludable y se podía defender sola. Eso no significa que el hecho de que en algunos momentos de nuestras vidas mi mamá me puso primero en todo el cuidado maternal que a mi hermana, eso no significa que odie a mi hermana. Solo es la que necesita más cuidado, necesita ser priorizada aquí en relación al cuidado. Entonces creo que por ahí va más o menos la idea de la cosa. Es por eso que en Romanos 9:13 la TCB entiende que es una referencia de Malaquías, que también aplica un término en hebreo bastante cercano a ese que se traduce al griego de Miseo, de que aunque él amó sacrificialmente a Jacob, no puso a Esaú primero por toda la cuestión de la historia. Pero eso no significa que nuestro Dios no dio todas las oportunidades a Esaú también para que él pudiera ser pleno y vivir experiencias bonitas con Dios. Muy bien, así que voy a pedir a Giselle que despida a nuestra audiencia por el día de hoy y finalizar nuestro primer TCB comentado del 2025. La verdad que estoy muy agradecida en este tiempo, pude aprender muchísimo, crecí pues creyendo la idea de que Saúl no era muy querido por Dios, que estos 2 linajes era pues uno escogido y el otro no, pero me di cuenta que con esta traducción Dios nos ama todo y que Dios es soberano y sabe lo que hace. Y gracias. Amén, amén. Con eso nos despedimos por el día de hoy. Dios les bendiga mucho.